Bunkeros, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Janet Vázquez, encantada de tenerlos aquí en su espacio, en el que tenemos entrevistas muy interesantes para hablar de temas que son importantes para nuestra sociedad, principalmente para Jalisco y por supuesto para nuestro país, México. Así que hoy vamos a tocar un tema muy interesante, me parece, el del concepto de la arquitectura de conciencia social, algo que me parece extraordinario que traigan desde la academia para hacer una serie de propuestas que tienen que ver con buscar la paz y la convivencia. Así que muy importante, principalmente en medio de un escenario complejo que estamos viviendo en todo el país, en donde se registran feminicidios, desapariciones forzadas y una serie de homicidios también y muchos otros delitos que tienen que ver con la violencia y la inseguridad. Así que quédese con nosotros, vamos a platicar con nuestros expertos en el tema y ya nos estarán contando de sus propuestas. Y me da mucho gusto recibir en este estudio, saludarlos, tener aquí al maestro Juan Carlos Camacho Guzmán, profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el CUAD de la Universidad de Guadalajara. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien. Qué bueno tenerlo aquí. Y también nos acompaña Víctor Elías Rizo Corona, egresado de la licenciatura en Arquitectura, también de la Universidad de Guadalajara. Así es, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, pues creo que son conceptos que la sociedad debería conocer y también, por supuesto, las mismas autoridades. Así que comencemos por entender un poco, maestro, sobre lo que es el concepto de dónde nace la arquitectura de conciencia social y qué significa. Muy bien. Bueno, la arquitectura de conciencia social pues es un constructo que ha ido evolucionando. No es un concepto nuevo, es algo primigenio de la arquitectura, en donde pues por la naturaleza del ser humano es pues, sociable, ¿no? Entonces a veces pensamos que la arquitectura solamente es para las personas que tienen un poder económico o poder adquisitivo justo o que les alcance para poder contratar a un arquitecto para tener esos servicios, pero la arquitectura debe de alcanzar para todos en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier ámbito social sobre todo. Entonces no es solamente para algunas personas en particular, no es exclusivo. Al contrario, la arquitectura debe de ser inclusiva para todos los ámbitos. Y bueno, estamos retomando esa concepción primaria de la arquitectura y la queremos aplicar a algunas problemáticas de la misma sociedad, que en este caso, bueno, nos tocó hablar sobre la violencia y que en algunas investigaciones, sobre todo de los estudiantes ahí en la Escuela de Arquitectura del CUAD, se ha puesto en práctica esta concepción nata de la arquitectura para poder solucionarla de manera integral. Claro, y saber que también la arquitectura tiene que ver con esta construcción de estos espacios, ¿no? Porque las ciudades se van transformando, Víctor, las ciudades van cambiando y también, por supuesto, tiene que cambiar todo el contexto, todo lo que está en el entorno. Sí, claro, o sea, justamente como comenta el arquitecto, lo importante de la arquitectura es resolver esas necesidades que tiene la sociedad. Entonces la ciudad va cambiando, entonces también la arquitectura tiene que ir cambiando junto con la población, ¿no? Entonces en este momento en que tenemos estas situaciones de violencia o justo en el caso de que yo estudié más, que fue el caso de las personas desaparecidas, pues es un espacio que necesitamos de protesta, ¿no? Espacio de manifestación porque necesitamos respuestas. Entonces la arquitectura tiene que acompañar a la población en estas situaciones porque tiene que evolucionar y tiene que adaptarse a lo que necesitamos actualmente. Claro. Y maestro, ¿quiere decir que también los espacios nos pueden generar violencia, los espacios no adecuados? Sí influyen. Hay aspectos como la sensación de inseguridad que producen algunos espacios en donde, pues por la oscuridad o por algunas sensaciones de invisibilidad, en donde no hay ese dominio visual que nos otorga esa sensación de seguridad, pues pueden tornarse violentos, puede generar conflictos sociales en donde se puede hacer oportuno estas prácticas delincuenciales. Claro, ¿cuántas veces no decimos no voy a pasar por ahí porque me da miedo que me vayan a robar, que me vayan a secuestrar, que me vaya a pasar algo, ¿no? Porque esos espacios que no te dejan o que no están adecuados para los tiempos hoy por hoy y para
toda la violencia que se está registrando. Es correcto. A veces también los espacios ni siquiera está demostrado que ocurran ese tipo de acontecimientos, pero simplemente la sensación de que no está vigilado, no está iluminado, no tiene las condiciones aptas para ofrecerte esa seguridad, ya te da la sensación de que es inseguro, ¿no? Y eso tiene que ver pues con el diseño del espacio, del ámbito arquitectónico. Claro, presentaron propuestas muy interesantes ante los medios de comunicación, desde el apoyo también de la Universidad de Guadalajara. Y me gustaría que me platicara, arquitecto Víctor, un poco más sobre estas propuestas que han presentado. Bueno, como para empezar, es un proyecto de titulación, entonces de ahí empieza este enfoque académico desde la UDG para tratar de resolver situaciones sociales de la ciudad. Entonces, en mi caso, fue un proyecto que abordé este tema de la desaparición forzada, porque pues no hay como tal un espacio que pueda acompañar o que pueda apoyar a los familiares. Entonces, como este primer paso para abordar el tema, pues es necesario darle visibilidad. Entonces, este proyecto busca que por un espacio de protesta, un espacio de memorial, un espacio de museografía, podamos entender y podamos darnos cuenta de la situación, lo grave que está la situación actualmente. Como tal, como una manifestación, casi siempre los familiares han generado espacios de protesta, o sea, han apropiado el espacio público para generar... Bueno, está la glorieta de los niños héroes, ¿no? Ajá, es el claro ejemplo de aquí en Guadalajara, que fue un espacio que ellos se apropiaron para decir estamos presentes y necesitamos respuestas, ¿no? Y justo es este espacio o esta necesidad de tener algo más grande, ¿no? O algo que esté presente constantemente y que esté pues a la altura de lo que se necesita, porque tienen el espacio, esa es una apropiación y la apropiación es muy buena en el espacio público, pero también es necesario tener un espacio digno, un espacio donde podamos constantemente darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Claro, y es un ángulo diferente, ¿no? Porque hablábamos, por un lado, de crear esos espacios que te den seguridad, que te den una sana convivencia, que estén vigilados, pero por otro lado, esta otra parte, que son esos espacios justo para generar esa conciencia en la gente de tantas problemáticas sociales que hay y que puedan tenerlo para ahí poder manifestarlas. Sí, justo. En el caso de la problemática de la desaparición forzada, pues en realidad es algo muy complejo también emocionalmente para los familiares, porque no está claro la situación. En esta búsqueda pues hay mucha incertidumbre. Entonces la idea Jalisco, primer lugar en desapariciones, sí, es terrible. Sí. Uh-huh. Entonces también era importante que pudiera haber un espacio así de grande o así de exprofeso para este espacio de manifestación, porque aquí tenemos un alto número de desaparecidos en todo el país o en comparación con otros estados. Entonces es muy importante que hubiera un espacio para que todos los familiares y todas las personas que están buscando se apoyen y generen este sensación de comunidad y este espacio colectivo para que pues justo en esta búsqueda o en esta incertidumbre no se sientan solos y se den cuenta que es un grupo que se pueden apoyar entre ellos en este proceso de exigir o de buscar una respuesta. Y desde tu propuesta, ¿cuál sería el mejor espacio en Guadalajara? Si lo estás pensando así desde la zona metropolitana, ¿cuál sería el mejor espacio en donde tendría que estar ubicado es esto que tú estás proponiendo? Bueno, la propuesta en la que estuve trabajando la ubiqué en la glorieta de la Normal. Uh-huh. En el terreno, hay un terreno de 15,000 metros cuadrados aproximadamente que está libre. Bueno, actualmente tiene un parque de diversiones, pero como en esta parte académica, pues... Es donde se pone circo a veces. Okay. Ese terreno es muy grande y en realidad está en una centralidad muy importante, porque también está el Centro Universitario de Ciencias Sociales, que lo acaban de mover, pero sigue siendo un espacio muy importante. Está el DIF, entonces también es un espacio donde convergen demasiadas... Está Vila Camacho, está 16 de septiembre... Entonces, en realidad es una entrada, es un espacio muy importante, emblemático, que pues busca que también este espacio sea visible y que pueda llegar de todas partes. Entonces, esta propuesta que estuve trabajando para mi proyecto de titulación, la ubiqué en ese espacio por esa misma importancia que se necesita tener. Y es necesario, ¿no, maestro, tener este tipo de lugares? Porque de hecho ya existen en muchos otros lugares, como en Argentina, en donde también van y se manifiestan, en Israel, en donde también están manifestándose y pidiendo por los que tienen rehenes. O sea, hay muchos lugares en donde ya tienen este tipo de espacios. Claro, y tenemos que ver o analizar esa situación social en donde la gente se apropia del espacio, la hace pertenencia de la ciudad.
Entonces, cuando se identifican con algún hito a nivel urbano, para poder expresarse, o sea, se ha dado en cualquier ámbito, por ejemplo en la Minerva, cuando algo positivo ganan un torneo deportivo, unos comicios electorales. Que a las Chivas y ahí se van todos a la Exacto. Minerva. O sea, hay muchos espacios que ya son icónicos y que la misma sociedad se apropia de ellos para manifestarse o para generar esas dinámicas sociales. En este caso también hay negativos y también es la misma dinámica de la sociedad que necesita gritarlo, expresarse, manifestarse, y que también en este caso pues se ha adoptado ciertos espacios icónicos de la ciudad para hacerlo. Entonces la propuesta es generar un espacio exprofeso donde la arquitectura sea partícipe, la arquitectura sea una herramienta donde pueda generarse propuestas adecuadas para este tipo de dinámicas sociales, que a fin de cuentas la arquitectura participa para generar un diseño urbano donde la gente la vive y la identifica y se apropia de ella, genera esos valores patrimoniales incluso, en donde se pueden generar estas prácticas. Si la arquitectura no es apropiada o identificada por la sociedad, se pierde, es abandonada, no tiene ese mismo significado, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer ese tipo de diseños involucrando a la sociedad, enfocándose en las necesidades y que realmente la sociedad participe en esos proyectos, que se incluya en el diseño, que se incluya en esas cosas que ellos necesitan para poder resolver sus necesidades? Bien, y bueno, también hay otras propuestas que presentaron, no sé si nos pudiera platicar un poquito sobre ellas. Claro, también estuvo por ahí la compañera Yelile. Ella hizo su propuesta acerca de espacios dedicados para el refugio para las mujeres víctimas de violencia. Hizo varios estudios en diferentes zonas del país y decidió ubicarla en Durango, en la capital, porque los índices de violencia en mujeres eran de los más altos, ¿no?, en el país. También al darle seguimiento a su trabajo de investigación, empezamos a descubrir muchas cosas que se ignoraban precisamente en estos espacios que actualmente están tratando de apoyar o de solucionar las necesidades de esta problemática social. Entonces vimos que algunas de esas necesidades no estaban todavía cubiertas y que tenían sus fallas, y eso es lo interesante, ¿no?, a la hora de estar platicando con las personas afectadas, con las personas que tratan de dar solución y acompañamiento, pues empieza a generarse un programa arquitectónico más nutrido que va enfocado a realmente generar una propuesta óptima. Entonces, esta investigación fue muy interesante porque a la hora de visitar esos refugios que ya existen, pensaba ella que tenía que estar a la vista de todo mundo para que estuviera vigilado, para que estuviera cuidado, y lo contrario, ¿no? Tienen que estar en lugares muy selectivos, en donde tuvieran esa reserva a la vista, que fueran más privados y que tuvieran ciertas características de mimetizarse en el contexto y demás. Y entre ahí empezamos a descubrir muchas cosas que entre la sociedad y entre las personas involucradas empezaban a construir el mismo proyecto, ¿no? Bien, bueno, pues muy interesantes las dos propuestas que han presentado, y me gustaría preguntarle al arquitecto Víctor, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar ahí en el papel? ¿Las van a presentar? ¿Hay algún presupuesto que tengan al respecto? ¿O qué? Porque la verdad es que son muy buenas propuestas y nos encantaría que las fueran a llevar a cabo y que las pudieran cumplir. Bueno, por ahora sigue siendo un proyecto académico. Justo este es un gran paso, es algo muy, muy bueno que se empieza a dar difusión. Entonces ya poniendo los proyectos como a la visibilidad y empezar como a hablar de ellos, pues pueden empezar procesos de búsqueda de cómo lo podemos empezar a realizar, pero ahorita sigue siendo una etapa conceptual, una etapa de lo que se podría necesitar, como para empezar a ver por dónde se podría iniciar a trabajar, ¿no? Por el momento sigue siendo un proyecto pues, de titulación, un proyecto que se hizo un estudio y se hizo mucho trabajo para que fuera lo más aterrizado, pero también es muy importante, como comentaba el arquitecto, que sea un proceso de participación ciudadana, ¿no? Para que ellos también se apropien del espacio y se pueda adaptar a las necesidades reales de los familiares, de los colectivos, organizaciones no gubernamentales que se quieran también apropiar del espacio. Entonces ya es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto con la ciudad. Entonces, claro, pues es un primer paso para empezar a ver qué se puede abordar, cómo se puede trabajar, y pues aquí pues estamos presentes para justo iniciar
trabajar en lo que se pudiera, ¿no? Pues muchas gracias por por habernos acompañado en este espacio. La verdad es que me parecen propuestas muy interesantes y ojalá que las autoridades puedan estar igual interesadas en todo esto. No sé si quiera agregar algo. Pues es un enfoque, no es nuevo, es un enfoque que se ha estado evolucionando. Entonces es una alternativa que a lo mejor pudiera servir para políticas públicas, para poner en agenda en algunas administraciones, en donde no solamente tener inversiones de infraestructura o de equipamientos que vayan enfocados en ciertas problemáticas que solamente puedan ser atractivas para la sociedad y generar más votos o cosas así, ¿no? Que es como la impresión que se tiene a veces en la sociedad. Es necesario voltear a ver otras alternativas. La arquitectura es una de ellas, lo hemos visto a través de la historia, no es algo nuevo. Y la arquitectura pues es prácticamente otra herramienta en donde la sociedad se desenvuelve y genera sus ciudades. ¿Por qué no hacerlas enfocadas en lo que realmente la sociedad necesita, ¿no? En la que en esas dinámicas sociales contemporáneas se están generando esas dinámicas en donde evoluciona el tipo de arquitectura que se necesita. Hay mucha arquitectura antigua que ha tenido la fortuna de sobrevivir y adaptarse a las necesidades actuales de la sociedad. Entonces, eso también puede ser algo importante porque Guadalajara es uno de los centros históricos que tiene tanta cultura, tanta historia y pues ha perdido mucho de ese patrimonio edificado. Entonces, el hecho de que pueda adaptarse a las dinámicas sociales actuales también es una orientación a este enfoque de la arquitectura social. Sin duda. Arquitecto Víctor, últimos comentarios que nos quiera dejar. Pues no, justo creo que para como cerrar este tema de la arquitectura social, justo en la idea de que podamos empezar a trabajar en nuevos proyectos más actuales, pues siempre es fundamental que la sociedad sea parte de, ¿no? Esta parte de lo de la seguridad que se siente en los espacios porque también la gente lo usa, ¿no? La gente lo habita. Entonces, cuando un espacio tomó en cuenta a la población que lo va a habitar, es cuando la gente se apropia de él y la gente se siente segura en eso. Entonces, justo en esta parte de las políticas de renovar los espacios, de generar nuevos proyectos, es importante siempre tomar en cuenta a la ciudadanía para que pues, sea un proyecto beneficioso, ¿no? Para la ciudad. Bien. ¿Dónde podemos conocer más de su trabajo? ¿Tienen, no sé, redes sociales que quieran compartir? Bueno, pues en lo particular, prácticamente son las publicaciones que hemos hecho a través de una ventana que nos abrió la Universidad de Guadalajara junto con el Instituto Calas, en donde pues podemos, estudiantes y maestros, poder exhibir estas propuestas. Hay muy pocas posibilidades que los estudiantes tienen para poder a un nivel académico o científico publicar algo que nada más se queda a veces en las aulas. Entonces esta ha sido una herramienta muy buena que pues prácticamente es la posibilidad que ha dado para poder llegar aquí a esta entrevista. Entonces sería una de las mejores para poderlas ofrecer al público. Bien, pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y ayúdanos a compartir esta entrevista. Creo que más personas tienen que enterarse de esto que están haciendo desde la Universidad de Guadalajara, desde el CUAD, por supuesto, estas propuestas que están haciendo y que ojalá que puedan llegar ahí a las autoridades, que la gente también se involucre, que las mismas instituciones se involucren y la iniciativa privada. Creo que es, como ya lo decía, un tema integral, ¿no? En el que todos debemos estar involucrados y principalmente porque creo que todos queremos una mejor sociedad y vivir en un país en el que no exista la violencia. Ojalá que eso pudiera ocurrir. Muchísimas gracias. Con esto llegamos a la parte final. Soy Janet Vázquez. Esto es Búnker Informativo.